¿Sabías que cada año se fabrican más de 12.000 millones de balas en todo el mundo? Eso significa que cada mes se producen tantas balas como personas hay en el planeta. Una cifra descomunal, que convierte a este objeto en uno de los productos no alimenticios más fabricados de la historia humana. Ahora piensa en esto. Una sola bala puede superar velocidades de más de 1000 km por hora, e incluso alcanzar los 1500 metros por segundo en ciertos calibres. Es decir, más rápido que la velocidad del sonido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican con tanta precisión estas piezas diminutas y a la vez tan letales? Quédate hasta el final, porque hoy, en Forja Mecánica, vamos a entrar en el corazón de una megafábrica para descubrir, paso a paso, cómo materiales tan comunes como el latón y el plomo se transforman en una de las creaciones más influyentes de la humanidad, la bala moderna. La historia de las balas está ligada a la historia de la pólvora. Su origen se remonta a la China del siglo IX, desde donde viajó a Europa entre los siglos XI y XIV. Aquella sustancia negra, mezcla inestable de carbón, azufre y salitre, transformó las guerras para siempre. Al principio, los proyectiles eran poco más que piedras o bolas de plomo fundidas a mano, disparadas por cañones y mosquetes rudimentarios. Pero todo cambió en el siglo XIX, con la invención del cartucho metálico, un único paquete que integraba la bala, la pólvora y el fulminante. Este avance permitió disparos más rápidos, más seguros y mucho más precisos. Durante el siglo XX llegaron más innovaciones. Proyectiles cónicos que mejoraron la aerodinámica, recubrimientos de cobre que aumentaron la letalidad y la precisión, y propelentes sin humo que reemplazaron a la pólvora negra. Hoy, las balas modernas incorporan incluso polímeros avanzados en ciertos diseños para reducir peso y minimizar el impacto ambiental. ¿Crees que las balas del futuro serán completamente distintas a las que usamos hoy en día? Una bala no es solo un pedazo de metal. Es un sistema sofisticado en el que cada parte cumple un papel vital. El casquillo es una carcasa de latón o acero que contiene todo el conjunto. La cápsula iniciadora, es decir, el fulminante, es un diminuto detonador químico. El propelente es el polvo sin humo a base de nitrocelulosa que genera la explosión controlada. Y el proyectil es la punta que realmente vuela a velocidades supersónicas, normalmente con un núcleo de plomo recubierto de cobre. La armonía entre estos elementos permite que, en una fracción de segundo, se libere una energía descomunal capaz de impulsar un proyectil con una precisión quirúrgica. ¿Sabías que en una sola fábrica pueden producir hasta 10.000 casquillos por minuto? Todo comienza con gigantescas bobinas de latón, una aleación de cobre y zinc perfecta por su resistencia y maleabilidad. Cada bobina pesa cientos de kilos y mide varios metros. El latón se desenrolla en máquinas que mantienen la tensión constante para evitar deformaciones. De ahí se cortan discos circulares del tamaño de una moneda, conocidos como blancos. Cada disco debe tener un diámetro exacto, medido en micrómetros. Y, por si no lo sabías, el material sobrante no se desperdicia, se recoge y se recicla para volver al proceso. Los discos pasan a prensas hidráulicas que ejercen una fuerza de hasta 200 toneladas, estirando el metal en varias fases para convertirlo en cilindros alargados. A este proceso se le llama embutido profundo. Luego llega el recocido, un tratamiento térmico en el que los casquillos se calientan a unos 650 grados y se enfrían lentamente. Esto alivia tensiones internas y asegura que no se agrieten durante su uso. Es muy importante completar estos procesos correctamente, porque si el casquillo tiene la más mínima imperfección, podría fallar durante el disparo con consecuencias catastróficas. En la base del casquillo se perfora un pequeño bolsillo que alojará el fulminante, además de un orificio diminuto por donde la chispa encenderá el propelente. Todo debe estar alineado al milímetro. Y para terminar esta fase, una línea láser graba datos clave: calibre, número de lote y fabricante. Este detalle no solo es importante para la logística, sino también para las investigaciones forenses, ya que permite rastrear cada bala hasta su origen. La pólvora negra quedó atrás. Hoy, los propelentes modernos son compuestos químicos avanzados basados en nitrocelulosa, mucho más estables y eficientes. Se almacenan en búnker subterráneos, en condiciones controladas con sensores de temperatura y humedad, ya que una chispa accidental podría desencadenar un desastre.
Máquinas dosificadoras de alta precisión añaden el propelente a cada casquillo, con una tolerancia de menos de 1 miligramo. Para evitar fallos, plataformas vibratorias asientan el polvo de forma uniforme. La cápsula iniciadora se fabrica en instalaciones separadas por razones de seguridad. Esta diminuta pieza, del tamaño de un grano de arroz, contiene compuestos extremadamente sensibles como el estifnato de plomo. Robots especializados insertan cada cápsula en su sitio con precisión de micras, y sensores ópticos verifican que quede perfectamente alineada. ¿Imaginabas que un componente tan pequeño como el fulminante fuera tan crucial para que todo funcione? El proyectil es la parte más icónica de la bala. Se fabrica a partir de lingotes de plomo fundidos a unos 330 grados, que luego se moldean en núcleos cilíndricos. Dependiendo del calibre y del propósito, esos núcleos se transforman en proyectiles de 9 milímetros, 7,62 milímetros o muchos otros formatos. Para mejorar su rendimiento, los núcleos se recubren mediante galvanoplastia con capas de cobre, níquel o aleaciones similares. Este recubrimiento reduce la fricción en el cañón, mejora la aerodinámica y evita deformaciones al impactar. Finalmente, los proyectiles se pulen hasta lograr una superficie perfecta y se someten a inspecciones que descartan cualquier grieta o irregularidad. Y ahora un dato curioso. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de plomo llevó a fabricar proyectiles con hierro o incluso con madera recubierta de metal para entrenamientos. ¿Lo sabías? Bien, pues con todos los componentes listos llega el momento crítico: unirlos. Primero se introduce la carga de propelente dentro del casquillo, ese polvo sin humo que, al arder, genera los gases que impulsan el proyectil. A continuación se inserta el fulminante en la base, después se coloca el proyectil en la boca del casquillo, y finalmente, una prensa realiza el crimpado, doblando el borde del casquillo sobre el proyectil para sellarlo herméticamente. Este paso exige precisión absoluta. Una desviación de apenas 1 milímetro en la alineación puede afectar la trayectoria del disparo. Ninguna bala abandona la fábrica sin pasar por controles exhaustivos. En primer lugar, máquinas con láseres y sensores ultrasónicos miden peso, dimensiones y alineación. Luego, cámaras de alta velocidad detectan defectos invisibles como microgrietas. Y, por último, en el campo de pruebas interno, se disparan muestras aleatorias. Se mide la velocidad de salida, la trayectoria, la presión generada y la integridad del casquillo. Si una sola bala falla, el lote completo se detiene para revisión. ¿Te imaginabas que una bala debe pasar pruebas tan rigurosas, casi como si fuera un medicamento? Las balas aprobadas se limpian una última vez y se envían a la zona de empaque. Máquinas automáticas las clasifican por calibre, tipo y uso, empaquetando hasta 6.000 cartuchos por minuto. Cada caja incluye información como el número de lote, el tipo de proyectil y advertencias de seguridad. Luego se apilan en palets y se trasladan a centros logísticos. El transporte de munición está regulado con protocolos internacionales, escoltas armadas, cámaras de seguridad y sistemas de rastreo digital. Y así, desde bobinas de latón y acero hasta un proyectil supersónico con tolerancias de micras, la bala moderna es un prodigio de ciencia e ingeniería, un objeto pequeño pero con un poder descomunal. Piensa en esto: detrás de cada bala hay un proceso industrial de precisión, pruebas al límite y protocolos de seguridad que parecen sacados de un laboratorio espacial. ¿Consideras que la bala es uno de los inventos más influyentes de la historia de la humanidad? Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿El proceso de recocido que fortalece los casquillos? ¿La precisión al insertar el fulminante y el proyectil? ¿O las inspecciones láser que detectan fallos imperceptibles? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene no te lo puedes perder.